día sorprendidos gratamente de toda la experiencia que nos han mostrado los profesores. De tal forma que ya con el doctor Arenas, un gran amigo, consejero de la Academia Mexicana de Dermatología en este periodo, que gracias a él, a su entusiasmo, ha sido posible muchos de estos cursos donde hemos aprendido. Y pues le doy la bienvenida a Roberto y también les voy a pedir que le demos un aplauso porque él recibió la presea Vasco de Quiroga del estado de Guanajuato, que solo se les da a algunos ciudadanos distinguidos, y por eso, después de estar en la fiesta con sus paisanos, ahora está con nosotros. Así que bienvenido, Roberto. Entonces vamos a coordinar aquí con el ciudadano distinguido y le doy la palabra, por favor. La primera presentación la hace el doctor Antonio Plasencia, que nos va a presentar una experiencia que él tuvo de un viaje que hizo a Perú. Entonces, después del resto de los casos, pero vale la pena escuchar esta experiencia para ver lo que está sucediendo en otros países. Buenos días. El título se llama Panorama de Leishmaniasis en el Perú. Y de manera mundial sabemos que hay 12.000 enfermos según el reporte de la OMS en el 2011, 12.000 millones de enfermos de leishmaniasis, estos reunidos en los principales 88 países que aplican en los trópicos. Hay 2.000 casos nuevos reportados cada año según la OMS y 1.5 de estos 2.000 millones lo comprenden la leishmaniasis americana tegumentaria, le llaman los sudamericanos, y 0.5 leishmaniasis visceral, principalmente en la India, en el Mediterráneo y en Asia. Esto ocasiona 50.000 muertes al año y la leishmaniasis es una de las 9 enfermedades tropicales desatendidas del programa de la OMS. Toca importancia porque, al menos en Asia, el aumento de la incidencia del VIH está asociada con la leishmaniasis visceral, y creo que el 70% de sus pacientes tiene además asociado a la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral se puede comprender el 90% en estos grupos y nada más vemos que afecta de América. Únicamente Brasil es el país que más exporta pacientes con leishmaniasis visceral, pero no es el único. La leishmaniasis cutánea es totalmente americana. El 90% de los casos los podemos encontrar en la franja de Bolivia, Brasil y Perú, aunque la cutánea estaba escrita en el continente americano. Y la leishmaniasis cutánea, ya el 90% de los casos los podemos encontrar en estos países, donde predomina principalmente Brasil, le sigue Colombia, últimamente en 2012, antes era Perú, y en tercer lugar lo ocupaba Perú. Bueno, ahora, hablando del panorama de las Américas, la leishmaniasis visceral lo ocupa desde el 2006 al 2010, en el reporte de la OMS del 2011, 4.000 casos al año, 4.000 casos nuevos a cada año. Esto ocurre una letalidad del 7 al 22%. La leishmaniasis visceral es principalmente en niños desnutridos por factores de riesgo. Brasil es el principal país con 3.480 casos. Obviamente no se nota en esta gráfica que alcanzamos los 160, le sigue Paraguay con 160, Colombia, Argentina y Venezuela. La leishmaniasis cutánea es la que más exporta a América Latina, con 60.000 casos por año. Brasil es el principal productor con 22.000 casos en promedio de 2006 a 2010, le sigue Perú, al menos en 2008, con 10.000 casos. Colombia ya ha ganado Perú en los últimos casos. Bolivia y México, en los países que reportan de América Latina, ocupa el lugar número 11, con 811 casos reportados en promedio desde 2006 a 2010. Bueno, este es el instituto que yo visité, el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt en la ciudad de Lima, Perú, que pertenece a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y está junto con el Departamento de Dermatología, que podemos ver, es el mismo edificio, el Departamento de Dermatología a la izquierda, al fondo el Instituto de Medicina Tropical, y este es el Departamento de Leishmaniasis. Todos los pacientes referidos de tanto hoy vamos a ver las zonas del Perú, llegan a este departamento para hacerles todo un proceso ya establecido y categorizado de los pacientes con leishmaniasis. Bueno, la leishmaniasis en Perú se conoce desde el siglo XVI, ya había varios españoles que habían encontrado figuras incas con mutilaciones, el septo nasal, en mucosa de la leishmaniasis tegumentaria americana. En 1664, este autor, que era aragonés, Francisco Antonio Cosme Bueno y Alegre, esa es su edad,
relacionó la UTA. La UTA quiere decir llaga en quechua, a la enfermedad de Carrión, y además no se había descrito aún la enfermedad de Carrión, con vectores flebótomos. Fue el primer autor que relacionó que esta llaga, la UTA, esta úlcera, estaba relacionada con un vector. En el siglo XIX empezaron los Julián Bravo y Cerqueira, empezaron a relacionar las descripciones que tenían ellos como UTA con el botón de Oriente, el botón de Alepo, que estaba reportado en Asia. En 1885, este autor en la India identifica la mastibote, luego en 1904 Rogers lo cultiva y lo observa por primera vez. Y en Brasil fue en el siglo XX, cuando más se estudió la leishmaniasis. El doctor Gaspar Cana empezó a usar los antimuniales, primero trivalentes, luego pentavalentes. En 1911, el doctor Splendor describe la leishmaniasis mucocutánea en Latinoamérica, en Brasil. Pedroso lo asocia por primera vez a perros, y en 1924 describe su reacción, de la que lleva el nombre hasta ahorita. Pero en el siglo XX, hablamos del Perú entonces, fueron unos médicos de Harvard, peruanos que fueron a Harvard, que pudieron establecer las diferencias entre la UTA, que es la llaga, la leishmaniasis cutánea, de la espundia, que es la mucocutánea, que eran enfermedades propias del Perú, de Latinoamérica. En 1940 empiezan las primeras descripciones y series de casos de UTA por Leishmania brasilensis y de cutánea de ambas. Desde 1986, el doctor Llanos Cuentas, que es el director de la OMS para el programa de control y erradicación de la leishmaniasis en el Perú, empiezan a reportar las principales especies de leishmania en el Perú, describen las 3 principales especies de las 5 que han visto, relacionan los vectores, cada especie tiene su vector en cada región, empiezan a intentar vacunas, no profilácticas, sino vacunas para tratar la enfermedad, y empiezan con los métodos diagnósticos, los de PCR en tiempo real, para identificar las especies de estas, de la leishmania. Entonces, pero es de toda importancia el segundo país de Latinoamérica en producir leishmaniasis cutánea, porque 74% de su territorio, prácticamente más del sur, se salva. 74% del territorio puede tener o está en riesgo de tener leishmaniasis en algún momento de su vida. El territorio del Perú se divide en la selva, ya sea el Amazonas, o en la sierra, perdón, que es la pintura café, y en la costa. La selva colinda con Brasil, colinda con Colombia, colinda con Bolivia, y la parte oriental de los Andes, la cordillera oriental de los Andes. La sierra son los Andes, los valles interandinos y la zona occidental de los Andes, y la costa, que prácticamente casi no se ve ahí, leishmaniasis, donde está Lima. Bueno, entonces han identificado, el doctor Llanos, que en la sierra principalmente se ve la UTA, o sea, la leishmaniasis cutánea localizada. Esto generalmente es en niños y en caras, son niños que van a pasear, que salen y que son picados por el mosquito, tiene el vector peruviano, me parece que se llama, y está torcido por Leishmania peruviana y en menor grado por guyanensis. Se ha visto que los reservorios son principalmente también ratas, pero perros, al menos en algunas ciudades, hasta el 45% de los casos pueden ser los reservorios. Es muy frecuente esto también, que los cuis, que son ratones que se comen ahí normalmente durante las mujeres, que los destripan y pues, como el pollo pues, que le hacen, se pueden infectar durante su tratamiento, durante su cocinada con los amastigotes y producir la enfermedad. La leishmaniasis mucocutánea se ve en el 5% de los casos. Esta predomina en la región de la selva, principalmente en la zona aquí, que está el Cusco, Puno, y también Madre de Dios, que está por aquí arriba, y Loreto. Está procedida principalmente por la leishmaniasis brasilensis, y tiene o sea, estos generalmente son hombres que van tanto de Lima o de los Andes hacia la selva a hacer labores de deforestación o para trasladar madera, y está principalmente en brazos y ya no en cara. Aquí es desconocido, se cree que puede ser también animales, ratas y ratones, pero no se desconoce el reservorio. Y también está escrita la leishmaniasis cutánea diseminada amazonensis, panamensis y mexicana, han visto también ahí los casos, y ellos no han descrito leishmaniasis visceral. Para ver, según datos de la revista de salud pública de la OMS, de Perú, perdón, en 2011, aquí vemos la incidencia, es un mapa de Perú con sus departamentos normales, y vemos la incidencia de los casos por distritos. Vemos que principalmente se da en esta zona, que es de Madre de Dios, de Cusco y de Puno, donde vemos tasas hasta 2.308 por 100.000 habitantes. Luego le sigue el color amarillo, donde vemos que ya la sierra, esta parte de aquí, empieza a ocupar algún efecto, y el color verde, las zonas que menos incidencia tienen. Entonces vemos aparte de la sierra y toda la costa. Bueno, y aquí vemos este mapa que nos afecta qué región por tipo de leishmania. Vemos que la brasilensis ocupa donde más hay, justamente Cusco, Madre de Dios, Puno, algunas zonas de Loreto, aquí que está Cajamarca,
vemos que tanto peruviana como guyanesis pueden estar afectando toda la sierra de los Andes, perdón, la sierra de los Andes y parte de la costa.